todos quienes ya están conectados. Agradecemos la puntualidad. Ya han pasado 3 minutos desde la hora programada y quisiéramos en primer lugar saludar a cada uno de ustedes, especialmente a quienes tal vez se están incorporando por primera vez. Contarles que este es una serie de charlas que le hemos llamado curso, que trata sobre la temática de dar a conocer información sobre qué hay que hacer o qué hay que hacer para y por qué y cuándo conviene salir de las ciudades. La mayoría de las personas en nuestros países viven en ciudades o en pueblos, al campo. Entonces ya hemos visto en las dos sesiones anteriores motivos por los cuales se hace cada vez menos conveniente o continuar viviendo en las ciudades, y ese es uno de los motivos. También tal vez no hemos visto del todo las ventajas del campo, porque no solamente que las ciudades sean inconvenientes, porque alguien podría decir a lo mejor yo vivo en una ciudad más tranquila, por lo menos ahí, no sé, está prosperando, no hay tanta delincuencia, pero de todos modos, vivir en el campo tiene ventajas sobre vivir en las ciudades. Así que de eso estamos tratando. Y como comentamos la semana pasada, vamos a tratar también qué podemos hacer en el campo, cómo vivir en el campo, cómo elegir un lugar en el campo, qué actividades se pueden hacer en el campo, cómo es la agricultura en el campo, cuáles son los principales conocimientos que necesitamos para vivir en el campo y ser autosustentables, como sembrar, como podar, como plantar árboles frutales, como conocer algunas épocas, la profundidad de los hoyos de plantación, el tipo de abono. Ese es el enfoque que tenemos. Así que estamos tratando de hacer programas no muy largos. Al final del programa vamos a hacer una ronda de preguntas. Si a alguien le surgen preguntas durante el transcurso del tema, puede escribirlas en el chat de su pantalla, ¿cierto? De Zoom, en la parte del chat, y ahí después uno de nosotros, tal vez Benjamín, puede leer las preguntas y entre todos también, somos 3 personas que estamos llevando a cabo esto, entre Benjamín, Carmen y quien habla, Waldo, podemos tratar de responder a sus preguntas. Así que, ¿cuál es el tema que tienes para hoy, Carmen? Y después de eso, si quieres, parto con una oración. Dame un minuto. Se llama propiedad idónea en el campo. ¿Ya? ¿Cuál sería la propiedad idónea para comprar o para irse a vivir, ¿cierto?, en el campo? Bueno, ese es el tema entonces, cómo poder elegir una propiedad adecuada en el campo. Para quien tal vez no tenga muchas nociones del campo, puede pensar de que una cosa es la ciudad y otra cosa es el campo. Pero en realidad el campo tiene distintos tipos de suelo, distintos climas, fuentes de agua, distintas distancias a las ciudades, y también algunos temas que pueden ser legales, de servicios, electricidad, etcétera. Y bueno, todo eso hay que ponderarlo. Eh, ya dijimos que este es un curso abierto para cualquier persona que tenga esta inquietud y que quiera aprender de estos temas de agricultura, pero tenemos, ¿no es cierto?, una motivación, además de física o de disponibilidad de alimentos o de tal vez una mejor educación para los niños, un ambiente más tranquilo. También este curso persigue darle una importancia, digamos, a este acto, ¿no es cierto?, radical para algunos, una importancia espiritual. Así que quisiéramos partir con una oración. Quienes lo puedan hacer, ¿cierto? Les invito a inclinar sus rostros, sus cabezas,
Oremos. Padre nuestro, Señor, sabemos que tu voluntad es que estemos en un ambiente natural, que estemos tranquilos, que no nos veamos afectados por la violencia, la delincuencia, la futura escasez de víveres, sobre todo de alimentos, que está profetizada tanto en las escrituras como también lo advierten grandes personajes del mundo, que se viene pronto. Eh, Señor, pedimos que nos guíes, nos dirijas para poder entender la importancia eh, de tomar esta decisión, si es que no lo hemos hecho, y poder también, Señor, que tú nos ilumines para que tengamos la motivación correcta para dar estos pasos. Bendice, Señor, la reunión, bendice a cada persona conectada, a quienes pone, Carmen, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, adelante, Carmen. Muchas gracias, Waldo. Ya. Vamos a ver algunos puntos entonces, como mencionaba Waldo en la introducción, de la propiedad idónea que nosotros debiésemos buscar en el campo. Ya. Bueno, por acá dejé una cita en primer lugar. Achicar un poco esto para ver. Dice, mientras Cristo vuelve, aprendamos y hagamos nuestro el consejo inspirado. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Entonces, ese es un consejo que está en el libro de hermana Elena de White, ¿ya? Entonces hay que tener el cuidado cuando se va a salir al campo. Ya se ha hablado ya algunos tips, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver eh, varios otros que a veces cuando vivimos en la ciudad no los pensamos o no los tenemos considerados. Así que lo vamos a mostrar de un punto de vista eh, quizás agronómico, qué es lo que nosotros vemos quizás del área agrícola y en el caso cierto nuestro también, que ya vivimos en el campo, qué es lo que nosotros vemos desde acá, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los cuidados al comprar, aquí hay que tener extremo cuidado en revisar, por ejemplo, todos los documentos, escrituras del terreno, por ejemplo, si esas escrituras, cuando ustedes van a comprar, incluyen, por ejemplo, derechos de agua, o, por ejemplo, si incluyen, si es que hay algún pozo, que es diferente a una noria por la profundidad, los pozos debieran estar inscritos también. Entonces, si todo eso viene, por ejemplo, en las escrituras, ¿ya? Las escrituras que son acá en Chile, el documento oficial, digamos, de donde indica quién es el dueño del terreno, quiénes son los deslindes muchas veces, quiénes son los vecinos, la superficie del terreno, si es un terreno agrícola, si es un terreno rural o urbano, digamos, eh, quiénes son los dueños o el dueño. Todo eso viene allí indicado y además viene una numeración que uno puede hacer un seguimiento como una trazabilidad hacia atrás. Uno puede ir con esa numeración que viene, uno puede ir siguiendo hacia atrás, por ejemplo, quiénes fueron los dueños anteriores, y de ahí uno puede ir hacia atrás hasta todo lo que tenga. En este caso en Chile es el conservador de bienes raíces que se llama, ¿cierto? Que es el lugar donde están archivados por cada zona, por cada comuna en el caso nuestro,
toda la documentación de todos los terrenos, ¿cierto?, que están inscritos allí en ese conservador. Y para los que son de Chile, tienen que tener cuidado porque la escritura de terreno va separada de la escritura de aguas. Y hoy día además, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, se está haciendo todo un cambio porque hubo una modificación en la ley de todo lo que es de aguas. Y hoy día ahí están pasando, ¿cierto? Las acciones de agua que salían en las escrituras las están pasando a otro tipo de medida, ¿ya? Así que eso se está hoy día trabajando en Chile en ese tema, que es un poquito complejo, ¿ya? Entonces, revisar todos los documentos, con mucho cuidado esos documentos, cómo viene esa escritura, si viene por el terreno, digamos, por la superficie indicada. Hoy día uno puede utilizar, por ejemplo, el Google Earth, no sé si lo conoces, un programa que uno puede descargar, es gratuito, y uno puede allí ubicar, es muy fácil la verdad, de manejar. Uno lo descarga, le podemos después dar, o Waldo ahí lo puede colocar, o Benjamín, pueden colocar ahí el link, y se puede descargar, y uno puede buscar la propiedad y uno la puede medir. Y la verdad que si uno la mide con cuidado, lo agranda bien el plano y la mide bastante cercano, debiera dar muy cercano a lo que dicen las escrituras. Ahora, también pasa mucho en Chile que hay muchas eh, escrituras que son muy antiguas y como no había muchas formas de medir, las mediciones a veces no concuerdan, lo que uno compra o lo que uno le sale en la escritura con lo que es real. Y también en eso hay que tener cuidado porque puede tener la suerte de que, entre comillas, suerte, que sea quizás más grande que lo que dice la escritura, porque en realidad si uno quiere después eso, dividirlo, por ejemplo, pues después ustedes lo quieren dividir a sus hijos, ahí vienen los problemas porque no cuadran después las escrituras con lo real. Así que si viene de más o si viene de menos, en realidad después acarrea problemas, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, que lo que se venda concuerde con lo que dice las escrituras. Si tienen derechos de agua, tiene que venir una escritura aparte con esos derechos de agua, porque también eh, se ha dado mucho en los campos que las personas venden separadas las tierras de las aguas. Así que los que compran, por ejemplo, en los valles, en donde hay canales, ¿cierto? Y hay un orden en el tema de las aguas, sobre todo en los sectores donde hay embalses. Las aguas las han ido ordenando bastante y cada terreno agrícola tiene derecho a una cierta cantidad de agua dependiendo de la superficie. Pero, como les digo, cuando se compra hay que tener el cuidado que les vendan las dos cosas, porque hubo un tiempo, y todavía algunos lo siguen haciendo, venden separadas una cosa de la otra, entonces ustedes después llegan al terreno y resulta que no pueden utilizar el agua que llega o que pasa cerca de su campo porque no tienen las acciones compradas, ¿ya? Es muy importante eso, pero también que no estén terrenos que estén con alguna, por ejemplo, en el banco, que hayan quedado allí eh, como prenda, digamos, y después se pueden quedar con cuando compran pueden tener ese problema, que es lo mismo cuando se compra una casa, así que no vayan a estar allí con algún problema de ese estilo, también eso hay que averiguarlo, y dependiendo en cada país cómo se pueda revisar ese tema. También se está dando mucho en Chile el que compran por acciones y derechos. Es muy riesgoso eh, cuando las personas compran un terreno y después ese terreno tiene una superficie que ya no se puede subdividir más. Y entonces, como no se puede subdividir, entre comillas, en lotes más pequeños y que cada uno tenga su rol, lo que hacen después es comprar solamente, ¿cierto? O dividirse por acciones y derechos. Pero en realidad cuando pasa eso, ustedes son dueños, no saben de qué es pedazo del sitio.
sea, son todos dueños como de las acciones y derechos de ese terreno, todos los que están allí involucrados, pero no hay una seguridad de cuál es el espacio de cada uno. Entonces puede ser que ustedes hagan su casa en un lugar y después llega otro y le dice, no, pero es que yo quería ese lugar y no hay cómo comprobar qué espacio de ese terreno es de cada uno. Entonces se puede presentar después problemas y eso se da mucho, mucho. eh, no debiese, hay conservadores que no lo permiten, pero hay otros que todavía sí, con este tema de los loteos. Entonces dice revisar también que el tamaño vendido sea el indicado en la escritura, eso se los había mencionado, ¿cierto? Entonces, lo otro también, fíjense acá, este terreno, que lo vamos a hablar igual en unas diapositivas más, que está acá tomado de una venta de un loteo que encontré en internet. eh, a veces nosotros vemos una propiedad muy bonita en el campo, se ve como allí todo verde, terreno, ¿cierto? Casas alejadas, y se ve bonito, ¿cierto? Aislado, pero a veces uno no sabe que están loteando y lotean, ¿cierto? En espacios muy pequeños a veces y uno quería irse al campo, ¿cierto? A vivir más solito, más solitario, con vecinos más alejados, menos ruido, etcétera. Y resulta que de repente aparece un loteo con muchas casas. Imagínense aquí, cada cuadrito de esos rojos es un lote. Entonces son muchas, muchas casas las que van a llegar a ese sector. Y eso ya significa ruido, mucha gente y todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Así que también hay que tener cuidado. Y me acuerdo que a unos amigos les pasó, un matrimonio amigo, que compraron un sector. Ellos iban poco, compraron el terreno muy bonito en el sur de Chile y después cuando ellos empezaron a construir, ellos iban lento construyendo, después vino el tema de la pandemia y cuando volvieron, ¿cierto?, al lugar, por mientras dejaron construyendo, habían loteado todo alrededor y todo lo que ellos veían antes, que era todo verde, muy lindo, se había convertido en una zona residencial. Así que eso también hay que tener precaución. También dentro de las precauciones que hay que tener es el uso anterior del suelo. Eh, si ese suelo, porque hay que tener cuidado porque las personas son malintencionadas muchas veces y quieren deshacerse de terrenos a veces y quieren sacar provecho de los terrenos. Entonces, terrenos que pueden haber sido utilizados como semivertederos, un terreno que puede haber sido usado para aparcar camiones, por ejemplo, que quedan muy contaminados y muy endurecidos, terrenos que pueden haber sido lugares donde se guardaban restos de algún producto contaminante, terrenos donde pueden, a veces pasa mucho tiempo, nos pasa acá en Chile, me imagino en otros países igual, orillas, por ejemplo, de ríos o de esteros o de cauces de agua, a veces los venden porque pueden haber varios años en que hay poca agua, poca afluencia de agua, entonces el terreno se va viendo seco, se va viendo como un terreno plano, que no se ve mal, pero resulta que después cuando vuelve a llover, en las cantidades, ¿cierto?, comunes o normales de la zona, esos terrenos se inundan. Así que también eso hay que verlo. Yo me fijo acá, por ejemplo, en este valle donde yo vivo, hay muchos terrenos, por ejemplo, ahora, porque estos últimos años ha llovido un poco, hoy día están llenos de casa y que en tiempos de mucha lluvia eso se inundaba, todo eso se inundaba, se hacía pequeñas lagunas. Entonces hay que tener precaución en la compra de los terrenos, ¿ya? Déjenme ver porque hay alguien que está con el micrófono, parece, ¿no? Ya, entonces, déjenme achicar esto. Ya. Eh, entonces, tener mucho cuidado, ¿cierto? Lo que el terreno haya tenido antes. Dice, ¿qué tiene el terreno, ¿cierto? Si tiene, por ejemplo, bosque nativo, si tiene cultivos, si tuvo ganadería, ¿para qué ese terreno se usó antes? A veces son terrenos que desechan, por ejemplo, industrias que han habido
anterior y ya se van del lugar por uno u otro motivo y dejan terrenos ahí baldíos, ¿cierto? Y que pueden tener problemas de contaminación, suelos que han quedado muy deteriorados, así que eso tienen que averiguar, buscar información de lo que ese terreno, qué usos ha tenido y qué problemas podría tener también. Incluso, por ejemplo, terrenos que a veces están tan entre cerros que no les llega casi nunca luz o sol, ¿ya? Directo, sino que muy poquitas horas al día les puede llegar algo de sol. Son terrenos muy húmedos, terrenos a veces eh, muy fríos, entonces también tener cuidado. Acá en Chile, por ejemplo, la exposición también, si se compra en cerro, qué tipo de exposición tiene. Hay una exposición que puede ser que tenga demasiado sol y a lo mejor el otro demasiada sombra, pensando sobre todo en el tiempo de invierno, ¿cierto? Por las temperaturas también. Les mencionaba el tema de los lechos de río. Hay que tener mucho cuidado porque el saber hasta dónde llega el río en cuanto a año normal, pero también cuando hay crecidas por años en que llueve en demasía, lo que pasó este año en el sur de Chile. Hubieron muchas crecidas de río, muchos lugares inundados porque pasa que las personas a veces pasan muchos años que no hay crecida del río y empiezan a construir. Y los ríos empiezan a ser cada vez más chiquititos, a quedar más pequeños, y después, ¿cierto? Todo lo que son afluentes laterales, los esteros, ¿cierto? Ríos más pequeños, a veces también empiezan a quedar reducidos a, como canales, y resulta que cuando llueve mucho, bueno, el río quiere volver a su cauce y van quedando anegadas muchas casas. Las salidas de los ríos quedan a veces obstruidas y eso hace que también los ríos no puedan salir, evacuar de la forma adecuada. Así que mucho cuidado cuando se va a comprar en lugares en que están cercanos a los ríos. Lechos de río, ¿ya? Hay que tener también la precaución. Eh, También hay que tener la precaución cuando hay represas o embalses. Eh, Pasa, por ejemplo, en el vallecito donde vivo yo, que hay, hace pocos años se construyó un embalse y ese embalse mm, al parecer no está tan bien construido, por lo menos por el lugar en que quedó construido. Los cerros que están a los lados, el material de estos no es el adecuado. Entonces igual es un riesgo para todo el valle. También eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, nosotros en Chile estamos eh, siempre en un país sísmico, ¿cierto? Hay temblores en forma prácticamente constante en diferentes partes de Chile, los que quizás no los logramos sentir, estamos ya tan acostumbrados, pero podemos tener terremotos bastante frecuentemente, ¿cierto? Entonces, cuando hay alguna construcción como esta que no haya quedado muy bien hecha, es un riesgo también. Estas son fotografías que tomé por ahí algunos diarios de acá de Chile. Así estaba este año algunas zonas del sur, inundaciones, se fijan allí las casas lleno de barro, agua, las casas, muchas casas inundadas, muchas personas que se tuvieron que evacuar. Y ahí esto queda, los terrenos quedan muchas veces inhabilitados también, queda lleno de lodo y cuesta mucho esos terrenos volverlos a habilitar para cultivo, o el río se lleva toda la parte, digamos, fértil de las tierras, a veces las arrastra también y va dejando suelos de pura piedra. Así que este es otro tema que hay que tener en cuenta, donde yo voy a comprar. Tengo algún río cerca, cómo se ha comportado ese río en los años anteriores. Uno puede buscar en internet, en Google, con los vecinos, preguntar por allí, ¿cierto? Recorrer y preguntar y saber bien cómo se comporta, ¿cierto? Este río en años de mucha lluvia.
qué pasa también cuando hay poca agua, hay disponibilidad de agua para regar, para tomar, de dónde es el agua para beber, ¿cierto? En el caso del agua, la disponibilidad que yo tengo de agua, yo voy a tomar agua o el agua para beber va a ser agua de pozo, va a ser agua de noria, va a ser agua potable de alguna, digamos, de alguna empresa, es agua de alguna vertiente. eh, Tener claridad en eso, ¿ya? Tener claridad. En el caso en Chile de los pozos es necesario que estén inscritos. En las norias, igualmente hay que consultar por el lugar en donde estén si es necesario también la inscripción, porque hoy día, por lo que tengo entendido, sobre todo este problema que se está dando mucho acá, es que se están loteando mucho los terrenos y pueden ustedes llegar muy en solitario a ocupar un lugar, ¿cierto? Compran ustedes un terreno, pero cuando empiezan a llegar muchos vecinos, a veces pasa que la noria empieza a bajar porque los vecinos empezaron a sacar agua, eh, pueden contaminarse también las norias. Ha pasado con algunas personas que han salido al campo que le empezó a salir el agua sucia porque llegan más vecinos y hacen pozos sépticos y se contaminan las aguas. Entonces también eso hay que fijarse. Qué está pasando, ¿cierto? Con el uso de agua. Por ejemplo, nosotros acá en el sur del país, como hay mucha lluvia, todo lo que es el alcantarillado, donde van las aguas servidas de las casas, a veces no los hacen bien sellados y empiezan a contaminar los pozos o las norias de los vecinos. ¿Con qué se va a extraer el agua del pozo también? O noria. Se va a extraer en forma manual, como en este caso, que hay allí un balde con una roldana, ¿cierto? O se va a extraer con un motor. Ese motor aquí va a funcionar con algún combustible fósil que se va a estar comprando o va a funcionar con electricidad. Esa electricidad es electricidad de alguna empresa nacional o local o tienen paneles solares, los costos de cada uno de ellos también, sobre todo cuando ustedes van, además de beber agua de ese pozo, van a regar con esa agua de ese pozo. Hay terrenos que ustedes tienen disponibilidad de agua porque hay una vertiente que ustedes pueden sacar el agua, o hay algún canal de regadío que ustedes tengan las acciones, ¿cierto?, para poder ocuparlas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para regar? Porque va a depender allí también los costos. Si es un terreno importante y yo voy a tener que estar sacando el agua del pozo, ¿cierto? Un pozo profundo, extrayéndola con alguna fuente, ¿cierto? Electricidad, por ejemplo, y yo tengo que estar regando constantemente en tiempo de verano, riego, ¿cierto? Quizás cada 2 días, cada 3 días, además de lo que se utiliza para la casa, hay que tener en cuenta entonces eso también. Me estaba recordando con respecto también a las aguas. Por acá yo tengo vecinos que han llegado, por ejemplo, de la capital acá de Chile a comprar acá a este valle y han comprado sin saber, compran el terreno, no compran las acciones de agua y ahí quedan con el terreno sin agua. Hay terrenos acá que hicieron una bonita casa pero no tienen agua para regar sus arbolitos que colocaron o querían hacer una huerta, no tienen agua, porque no compraron las acciones de agua. Tienen agua potable quizás, ¿cierto? Pero claro, el gasto allí se eleva y lo que ellos querían era regar con el agua del canal que pasa por el lado de la casa, pero no la pueden sacar porque no tienen esos derechos comprados. Y hoy día no están regularizando derechos a propiedades que ya no son agrícolas, solamente a terrenos que son agrícolas se está haciendo algo. Em, bueno, también en el caso de paneles solares tienen que tener en cuenta cómo es su zona, porque si es una zona en que hay muy poca luminosidad, que tiene un invierno muy prolongado, con mucha nublado, puede que el panel no les
sea muy de utilidad, ahí tienen que ir viendo, ¿cierto?, el costo con respecto al beneficio que se les va a otorgar. Bueno, también de ahí vamos a hablar los estanques para acumulación también. Sí, en Chile también el tema de la ley de riego, como les mencioné, hay un cambio en la ley de riego hoy día que se está hace varios años ya llevando a efecto y están pidiendo varios cambios allí también. Si se va a hacer un tranque o acumulador de agua, los costos de los materiales, las maquinarias para construir, por ejemplo, em, acá hay un tranque, la primera imagen es un tranque. Estos tranques hoy día hay muchos, muchos acá en Chile. Hay algunos que se pueden hacer con algunos beneficios del Estado, se pueden hacer en forma particular, ¿cierto? Hay empresas que los construyen se hace un orificio con una retroexcavadora en general y se le coloca esta membrana, ¿cierto? Este plástico, una geomembrana. Y esta agua se acumula, por ejemplo, puede ser agua que viene de un canal, puede ser agua que se saca de un pozo y se lleva acá para acumularse y de ahí se puede regar, por ejemplo, por gravedad o se puede regar con alguna bomba. Son bastante útiles porque permiten, bueno, acumular agua para diferentes usos eh, y se puede regar también, por ejemplo, en muchos pasa acá cuando hay poca lluvia, eh, no se tiene seguridad de tener agua para regar estable. Entonces se puede acumular, estos se pueden hacer diferentes tamaños, y se acumula allí y uno puede regar, por ejemplo, cuando no, todavía si es muy, muy distante, cuando por calendario, ¿no? Le toca a cada productor regar, pero al tener el guardagüita puede regar entre medios, ¿cierto? Por ejemplo, si el agua le toca al productor cada 8 días, es su turno de riego, entonces acumulando agua en uno de estos puede regar a los 4 días con agua acumulada y después a los 8 riega con el agua que le corresponde. Entonces, una seguridad también de tener agüita acumulada para tiempos más complejos, el tener un tranque. Bueno, los embalses, les mencionaba yo también, uno se debe fijar. Acá en Chile, por lo menos, se han construido bastantes embalses. Son bastante útiles. La verdad que este valle hubiese muerto hace unos años ya atrás si no fuese por ese embalse, a pesar de que no quedó quizá tan bien construido. em, pero ha sido de mucha utilidad porque se puede embalsar el agua, se embalsa allí todo el agua digamos, del invierno y se tiene la seguridad de agua para regar todo el verano para los productores del valle. El tema de las canales y acciones de agua, esto es un canal de regadío, para los que no saben lo que es un canal de regadío. Acá en Chile, ¿cierto? Estos se han ido aumentando hacia el sur. Eh, Podemos encontrar de estos canales la cuarta, quinta metropolitana, ¿cierto? Sexta, séptima, no sé si en la octava ya habrán también eh, estos canales, ¿cierto? De regadíos que en general van. Hay una persona, Graciela, por favor, que se le ha encendido 2 veces el micrófono, para que tenga cuidado, por favor. Entonces, estos canales, por ejemplo, están regulados por personas de los mismos productores de los valles, en este caso, han hecho lo que se llaman en Chile juntas de vigilancia. Y estas juntas de vigilancia, que están conformadas por agricultores, tienen una directiva y ellos son los que ordenan eh, la cantidad de agua que va por cada uno de estos canales y el tiempo que le corresponde según la cantidad de hectáreas que tiene cada regante. Pero para eso hay que tener, como les mencionaba, la escritura del terreno más la escritura de sus aguas, ya, de los derechos de agua. Y allí uno va sacando el agua en la medida que le va tocando por un orden, para que no hayan peleas y que vaya los que estén más, digamos,
en una zona más privilegiada saquen más agua y los que están aguas abajo no tengan nunca agua. No. La idea es que aquí todos rieguen en forma ordenada y para eso se han creado las diferentes juntas de vigilancia, que hay varias ya en Chile, que han ido ordenando el tema de los regadíos. Cuando hay pequeños arroyos, por ejemplo, también tengan la precaución si ese arroyo, esa vertiente, en dónde nace. Porque podría ser, ¿cierto? Que a lo mejor yo llego, compro y me llega esta vertiente con agüita y yo digo que bien, tengo agua, ¿cierto? Disponible, con esta agua yo voy a regar mi terreno, eh, la voy a quizás hacerle algún pequeño tratamiento y voy a tomar también de esta agua a beber, pero puede ser que en algún momento llegue un vecino, aguas arriba, y él decida esa agua desviarla, ¿ya? Porque esa agua nace en su campo, entonces la puede desviar, la podría dejar llenando como un tranque, como el que se mostró antes, o alguna otra, alguna otra cierto uso. Entonces, allí hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Tener mucho cuidado en que esas aguas, la seguridad de que ustedes tengan de usarlas. También podría ser que llegue alguien arriba y la ensucie. Pasa a veces, eh, lamentablemente, llega gente que en general no es gente que vive en el campo, la gente que vive en el campo tiende a ser más cuidadosa, que por ejemplo sobre los canales, como ven que pasan estos canales con agua, entonces echan sus aguas servidas ahí en vez de comprar, ¿cierto? O hacer todo lo que es la estructura, ¿cierto? Que se pide, que se exige para las aguas servidas, para su tratamiento, ¿cierto? Que tengan ahí su estanque donde van las aguas servidas, vienen y colocan una tubería y dejan caer las aguas a los canales. Acá en Chile eso está penado, pero hay gente que como los canales a veces son un poco escondidos, hay muchos árboles alrededor, entonces por allí en algún lugar un poquito escondido van dejando caer las aguas servidas. Y puede pasar lo mismo también con estas aguas de pequeños arroyos, que la persona que pueda llegar aguas arriba pueda contaminar el agua de su fuente, ya la fuente que ustedes pensaban que era agua pura, ¿cierto? Que venía allí desde la parte alta. Así que hay que tener también en vista eso, considerar esas cosas. Ya los vecinos también, lamentablemente también se da mucho que llegan vecinos, que a mí me llama tanto la atención, ¿cierto? Hay muchas personas que compran en el campo, pero van a molestar al campo, van a hacer ruido, colocan la música fuerte, hacen fiesta, llegan con motos, andan por los cerros, espantan los animales, o pasan simplemente por la calle con esas motos de hoy día que hacen mucho ruido, hacen carreras. Entonces también eso está llegando a los campos también. Eh, Lamentablemente hay vecinos que lotean y les da lo mismo lo que llegue, ellos venden nada más. Entonces, ha llegado mucho este tema de gente que se entra a los cerros, por ejemplo, a andar en moto y espantan los animales, causan ruido, erosión, todo lo malo. Ahora, otra cosa, por lo menos acá en la zona centro y sur, centro-sur, ¿cierto? De Chile, hay muchos sectores que cuando uno va en invierno se ve todo verde, unas llanuras preciosas verdes, pero si uno va en pleno verano, todo ese pasto verde hermoso que se ve se seca y después se ven solamente los manchoncitos de árboles. Entonces, también eso hay que tener en mente de que estos terrenos, con las lluvias del invierno, se ven con ese manto verde, pero después, en el verano, el agua que hay son aguas que para vivir en ese lugar lo más probable es que hay que tener un pozo, una noria,
y regar con eso, porque son terrenos que no llega, no puede llegar a esos lugares canales de regadío. Por lo tanto, en esos lugares el riego y los cultivos muchas veces que se hacen en esos lugares son cultivos de invierno, ya otoño, invierno, inicios de primavera, y se riegan con las lluvias. Aquí no se puede regar de otra forma, a no ser que ustedes colocaran un sistema de riego tecnificado y viniera eso desde algún pozo o de alguna zona que ustedes acumulen de un tranque, ¿ya? Entonces también es bueno ver los terrenos cómo se ven en el invierno, cómo se ven en el verano, ese mismo lugar. ¿Se fijan? Son terrenos que en un periodo se ven verdes, muy bonitos, después se ven secos en verano, y eso también es un peligro de incendios después. Es otro tema, ¿ya? Acá en Chile tenemos el problema de las plantaciones, grandes extensiones de plantaciones de pinos y eucaliptus, y estas plantaciones de pinos y eucaliptus, en donde se ha sacado el bosque nativo y se han colocado estas plantaciones gigantes, se han visto por varios años ya afectadas por grandes incendios. Entonces, también hay que tener la precaución de donde yo compre, en lo posible, alejado de estos lugares, porque ya hemos visto que han habido muchos incendios en esta zona y muchas personas han perdido sus casas, eh, porque esto ya les voy a mostrar por aquí, qué es lo que dicen los expertos, ¿ya? ¿Por qué suceden estos incendios tan grandes en este tipo de bosque? Acá en Chile se ve mucho como esa casita, ya que se ve preciosa, ¿cierto? Ahí entre el bosque, muy bonito, los árboles pegaditos, eh, y se ve mucho en el sureste, se ven casas que las personas compran su terreno y tratan de no cortar ningún árbol para que quede la casa ahí muy bonita entre medio de los árboles. Pero ahí el riesgo, ¿cierto? Es una, las caídas de árboles también, en el invierno, los vientos, la nieve, pueden haber caídas de árboles y los otros es los incendios. Dice que hay alrededor bosque nativo, hay pastizales, hay bosques de pino o eucaliptus, cuál es la dirección o intensidad del viento, en época, por ejemplo, de mayor riesgo de incendios también, porque hacia dónde va el viento en el tiempo de verano. Si hay cortafuegos como este que está en la segunda imagen, allí que hay como un camino, ¿cierto? Eso sería una zona de cortafuegos. Mire, por acá esto lo saqué de unas personas expertas que hablan del tema de los incendios en Chile. Dice, no todo el combustible vegetal arde de la misma forma, o sea, no todos los bosques ni todos los árboles se queman de la misma manera. Dice, la principal diferencia entre un bosque nativo, en caso de Chile, y una plantación de pino o eucalipto, tiene que ver con la velocidad. El fuego dentro de las plantaciones avanza muy, pero muy rápido. Se queman tan rápido que no se alcanzan ni a carbonizar. En cuestión de segundos o minutos, el fuego avanza a varias hectáreas, en el caso de cuando son estas plantaciones de pinos o eucaliptos. El bosque nativo, al tener distintas especies de diversos tamaños, especies rastreras, árboles muertos, ramas en todos los estratos, mayor humedad, hace que el fuego avance mucho más lento en relación a las plantaciones, por lo que un incendio en bosque nativo sería más fácil de combatir. ¿Ya? Ahí está lo que comenta este doctor García, ¿cierto? Dice también, el bosque nativo además suele ser mucho más tupido, las copas están cerradas y con especies de distintos niveles, condiciones que favorecen que la humedad se mantenga en su interior y en el suelo, donde la hojarasca está constantemente húmeda. Entonces, claro, cuando son estas plantaciones de bosque, acá tenemos los bosques en general plantados, que es una sola especie, los podan, va quedando todos esos restos de poda en el piso, está todo eso seco, por lo tanto es muy fácil que eso se queme, además que tienen sustancias, ¿cierto? Propias estas plantas que son se queman muy fácil, se incineran muy fácil. Y en cambio en un bosque nativo como el que está en esta cabaña, tiene diferentes especies de árboles en diferentes alturas. Hay hierbas, hay arbustos, hay árboles, unos muy diferentes de otros en cuanto a la copa, la forma de la hoja, el tamaño, la velocidad en que se queman también, y hay mucho más humedad en ese lugar.
Dice, en cambio, las plantaciones, al estar diseñadas para ser cosechadas para producir madera, generalmente están podadas, se maneja la vegetación acompañante, no hay sotobosque, que sería todos los árboles pequeños. Llega mucha luz a su interior, por lo que el suelo es pura hojarasca seca todo el año. Por ejemplo, dice, una colilla de cigarro encendida es poco probable que encienda un bosque nativo, porque la hojarasca está húmeda en una plantación de pinos. Esa misma colilla probablemente va a arder rápidamente por las hojas de pinos secas. La homogeneidad de la plantación hace que el fuego avance de forma rápida y uniforme. Las copas tienen la misma altura y el fuego pasa muy rápido porque es un continuo de combustible, cuando son plantaciones como las de pino. Así que también hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay regiones acá en nuestro país que hay muchas plantaciones de pinos y eucaliptus y otras especies, pero principalmente es el pino. Por lo tanto, ahí hay que tener mucha precaución con eso también. También hay que tener cuidado eh, las zonas en donde hay muchas plantaciones de trigo, maíz, avena, cebada. Fíjense que en esa imagen, la segunda imagen, tomada desde la parte alta, se ven sectores que se ve café, ¿cierto? Un color como de algo seco. Generalmente esas son zonas en donde hubieron plantaciones de alguna de estas especies. Y el trigo, el maíz, la avena se cosechan acá en Chile, por lo menos acá en la zona central, centro de Chile, se empiezan a cosechar en diciembre, más al sur en enero, el maíz un poco más tarde, ¿cierto? Como en abril, marzo, abril, dependiendo la zona, y van quedando estos terrenos con plantas, restos del cultivo secas. Y esos restos de plantas de cultivos secas son muy combustibles también. Y, y también se ha dado, ¿cierto?, que hay personas que a veces les gusta provocar estos incendios y también han habido muchos lugares de estos que se han lamentablemente quemado. Incluso plantaciones todavía siembra, ¿cierto?, sin cosechar, con todo el gasto que significa para los productores. Ahí se ve cómo se están quemando, ¿cierto?, estos sectores así de cuando se cosechan estas plantas o antes de la cosecha, estos incendios bien complejos también. Otro tema que hay que fijarse al salir al campo es saber si la zona en donde yo me voy a ir hay heladas, que serían las temperaturas bajo 0 grados Celsius. Nosotros en Chile tenemos zonas con muchas heladas, en los valles en general, acá en la zona central y centro-sur tenemos heladas. Que algunos árboles no las soportan, algunas plantaciones, algunas hortalizas no las soportan. Por lo tanto, también cuando yo voy a, ¿qué árboles yo voy a colocar? Tengo que pensar en árboles que resistan las temperaturas mínimas y máximas que yo tengo en la zona. Mínimas y máximas, no solamente las mínimas. También se afecta en estos últimos años, también el calor ha sido importante en los valles acá. Hemos tenido bastante frío, pero también por el otro extremo. Y eso también hay que ir viendo qué plantas se dan bien en esa zona. También es bueno ver los historiales de la zona en cuanto a frío. Se pueden encontrar muchas veces en internet gráficos en donde se muestra cómo ha ido cambiando las temperaturas en la zona y cuáles serían como eh, digamos, sus extremos para estar, digamos, ir a cultivar lo que en realidad en esa zona se pueda dar bien. También la nieve, tenemos zonas que el invierno está cubierto de nieve, entonces tengo que saber que esa zona yo voy a tener que cultivar algunas cosas en primavera-verano y guardar, ¿cierto? Guardar para el resto del tiempo, porque con esa condición no se puede cultivar. Nosotros acá en Chile tenemos de muchos climas, ¿cierto? También tenemos por el lado norte los desiertos, allí hay valles también,
La otra vez contaba una hermana que ella tenía unos conocidos que vivían en una zona bastante de desierto, pero vivían en un pequeño oasis, muy poquitas familias, muy aisladas, que también es lo ideal, ¿cierto? Vivir en un lugar en que puedan vivir pequeños oasis chiquititos donde también se puede quizás encontrar un lugar. Nosotros en Chile también tenemos valles en algunas zonas hacia el norte y también hay que investigar bien qué tan, cómo están, si están muy cerca de las ciudades, si, cómo está el tema del agua, de los terrenos, si se pueden regar sin problema, etcétera. La idea, ¿cierto?, es tratar de llegar a autosustentarse lo más posible. Eh, entonces acá también hay que ver el tamaño del terreno para poder pensar en que ese terreno me pueda dar lo suficiente para la familia. Em, Aquí, en el caso de autosustentarse, tenemos que, para tiempos complejos, yo creo que tenemos que olvidarnos de que vamos a tener de todo. Porque a veces pensamos, ya, entonces yo tengo que colocar trigo, porque para el pan y tengo que tener avena, entonces tengo que tener las frutas y las verduras. Y claro, yo creo que ahora nosotros podemos tener acceso a eso, tenemos acceso a muchas frutas, verduras, semillas. Pero en el tiempo que sea ya muy complejo y quizás ya no podamos comprar ni vender, em, yo creo que hay que enfocarse en lo que en el lugar pueda crecer bien eh, y comer lo que tenemos nosotros en ese lugar. No vamos a poder tener de todo. Quizás haya lugares que sí, quizás haya personas que sean campesinas y que tengan un espacio suficiente y tengan las maquinarias adecuadas y van a poder tener trigo, avena, diferentes granos, semillas, frutos, porque ellos ya tienen su tiempo ahí, tienen la maquinaria, tienen una cantidad de hectáreas suficiente. Pero nosotros yo creo que es bueno enfocarse en lo que en la zona se dé bien. Yo siempre les recomiendo a las personas, a veces me dicen, me vine a tal zona, ¿qué puedo plantar? Y acá en Chile es bien difícil dar una opinión cuando uno no conoce el lugar, porque en Chile nosotros dentro de un valle, nosotros estamos en Chile desde mucha montaña, mucha montaña. Entonces, dentro de un mismo valle yo puedo tener temperaturas muy diferentes. La cantidad de lluvia que cae en la parte baja del valle a la parte alta puede ser muy diferente. La helada que puede caer en una zona puede ser muy diferente al resto. Yo, por ejemplo, en este valle en donde vivo, eh, a veces nos ha pasado que caen heladas muy grandes y yo puedo no dañarse ni uno de mis cultivos, pero a mi vecino sí. Depende del aire, de la altura, de la ubicación con respecto al río, etcétera. Eh, Hay varios factores que influyen. La hora que sale el sol en cada lugar, la ventilación que tenga. Entonces, lo ideal es yo ver qué es lo que tienen mis vecinos, los vecinos que han vivido siempre en ese lugar. Fijarme qué cultivos tienen. Si los vecinos ahí, por ejemplo, se les ven higueras, se les ven olivos, se les ven perales, bueno, yo entonces también puedo tener eso. Pero si yo a mis vecinos veo que ninguno tiene una planta de aguacate o palto, entonces lo más probable es que yo tampoco lo voy a tener, porque debe ser una zona de muchas heladas. O los cítricos también, las naranjas, los limones. Entonces, fijarse, hay plantas de cítricos, por ejemplo, que son antiguas y que son bastante resistentes, pero a lo mejor si yo voy a un vivero y compro una, cualquiera, ¿cierto? Variedades más actuales, lo más probable es que no me resista a las temperaturas. Hoy día, por ejemplo, de las variedades nuevas que hay de frutales, también uno puede buscar en internet las fichas de esas especies y mirar, allí normalmente dice las temperaturas en que esta crece bien, el tipo de suelo, la cantidad de agua. Hay varias cositas que yo puedo encontrar allí en las fichas
de descripción de las variedades que venden en los viveros, ¿ya? Entonces, muy importante fijarse qué es lo que yo puedo sembrar y qué árboles puedo colocar en la zona. Y tratar de no porfiar, porque se pierde tiempo, se pierde dinero, los árboles no son baratos de ir al vivero a comprar, preferible enfocarse en lo que sé que se da bien en la zona y tratar de tener la mayor variedad de lo que se da en la zona. Ya, si yo igual necesito, por ejemplo, hay algunas cosas que yo puedo hacerlas bajo un invernadero, aunque por ejemplo los israelitas también tienen hasta cultivos de frutales debajo de invernadero, pero pensemos en que nosotros quizás no vamos a alcanzar a llegar a eso y tendremos que tener un invernadero con mucha altura, ¿cierto? Condiciones un poco quizás en que no las vamos a poder lograr. Pero sí puedo tener un pequeño invernadero para hierbas, eh, plantas, ¿cierto? Tanto hortalizas como hierbas medicinales puedo tener en un invernadero. Estos invernaderos pueden ser hechos de madera, de acero, como en el primero, un acero galvanizado, pueden ser hechos con cañas, pueden ser hechos con PVC, de estos que se utilizan para riego, o para las, por ejemplo, el que se utiliza para las aguas servidas o para la parte eléctrica, depende del más barato que encuentre en el lugar. Pero también los hacen a veces con caña, de cañaverales, bambú, también se pueden utilizar para hacer los invernaderos o mezcla de varias de estos materiales. He visto algunos en que usan un poco de bambú, un poco de madera, un poco de PVC. Y acá el plástico, estos invernaderos tipo túnel que yo les muestro acá son los ideales para zonas en donde hay lluvia, viento, ah, porque acá el agua se desplaza mucho mejor. El viento, sobre todo en los que no llevan clavos, que va el plástico encima, ¿cierto? Va bien tenso y enterrado en las orillas. Acá, si hace mucho viento, ya puede ser que el viento le corra el plástico, se lo amontone hacia un lado, pero no se lo va a romper. Es muy difícil que lo rompa. Pero en cambio, los invernaderos que son como casitas de madera, el viento rompe la madera, inmediatamente la madera ahí, algunos clavos o que pueden quedar o restos de madera empiezan a romper el plástico. Y una rotura en el plástico entra el viento adentro del invernadero de casita y los rompe. Es como que es igual que inflar un globo. Se inflan y se rompen enteros, porque yo tuve invernaderos de madera y una vez me pasó eso. Mucho viento, una abertura y se rompen, igual que un globo, y se rompen entero. Se rompe el plástico, se rompe la madera, es un desastre. Entonces, los que mejor andan los que mejor funcionan, ¿cierto? Para sectores con viento, son estos así como túnel, en que el plástico acaba solo sobre esta armazón, que va con alambres también atravesados, ¿cierto? Y el plástico se entierra por los lados. Entonces, el plástico puede que en ese caso a mí en alguno me logró sacar el plástico, pero después pasó la lluvia, el viento y se volvió a correr nomás el plástico, se volvió a su posición, se volvió a enterrar los sectores que lo sacó y ya, pero nada se rompió. Dentro de estos invernaderos yo puedo tener plantas acá, bueno, después vamos a hablar de manejo invernadero, pero acá yo puedo tener diferentes plantas de hortaliza para abastecerme en el tiempo de invierno, como también para partir temprano en la primavera. Por ejemplo, si yo tengo heladas en la primavera, yo puedo partir con plantas temprano, por ejemplo, acá en Chile en septiembre, en agosto, yo ya puedo partir con plantas acá, incluso en julio, depende de la zona. Yo puedo partir con plantitas acá y ya después el invernadero, a medida que va haciendo calor, yo lo puedo abrir o sacarle el plástico. ¿Ya? Hay personas que sacan el plástico para que les dure más tiempo, lo sacan, lo guardan en el tiempo de verano para no tener que estar comprando y después lo vuelven a colocar en el otoño. Hay una forma para no estar gastando tanto. Ahora, ¿cómo van a regar también? Es importante saber
el terreno donde ustedes compraron, ¿es posible regarlo así como está en la primera imagen? En este caso, ¿cierto? Puede ser regado por tendido o regado por surcos, que llamamos nosotros en Chile, estas hileras, como pequeños canales son los surcos, o van a regar por algún sistema de riego ya presurizado, como el segundo caso, que hay un riego por goteo. ¿Cómo lo voy a hacer? Para regar en un riego por presurizado, ¿cierto? Tengo que tener un lugar en donde yo tengo el agua, ya sea voy a sacarlo directo de un pozo o de una noria, o voy a tener una zona donde la voy a embalsar el agua. El tema de los paneles solares también es un tema que les había mencionado ya antes. Tienen que ustedes ver el lugar, si es adecuado hacer el gasto de comprar paneles. Yo tengo eh, suficiente tiempo como para que estos me funcionen o no. Hay zonas y zonas, ¿cierto? Hay zonas que hay una gran parte del año tengo mucha luminosidad, mucho sol que me van a andar muy bien, pero puede haber un periodo también en otras zonas muy largo en que a lo mejor no me van a funcionar y que tengo que tener, a lo mejor en mi caso, de las dos tipos de electricidad, o cómo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo voy a funcionar con ese tema? ¿A qué distancia estoy también de la apostación, por ejemplo, de electricidad de las empresas eléctricas digamos, de cada país? ¿A qué distancia estoy? ¿Hay factibilidad de que también yo pueda sacar o luz desde donde yo estoy o me puedan allí em, dar la posibilidad de tener electricidad? Eso también hay que averiguarlo, no porque yo tengo un terreno tengo como que me tengo el derecho de que me tienen que colocar la parte eléctrica. No es así, ya no es así. Hay sectores que simplemente no llegan los tendidos eléctricos y no se pueden llevar hacia el lugar donde yo puedo estar. Si yo compro en un lugar muy, muy alejado y no tengo muy lejos las instalaciones, a veces, ya que eso pasó por ejemplo, en el caso de la casa de mis papás, eh, ellos en un principio estaban muy lejos de la postación, la parte eléctrica, digamos, de las empresas eléctricas, y le dieron a mi papá la autorización para colocar, pero tenía que hacerlo él con sus medios. O sea, tuvo que comprar mucho cable, muchos postes y con mano de obra pagada por él, colocar todos los postes y hasta llegar, ahí con unos vecinos se unieron, hasta llegar a donde estaba el último poste de las empresas eléctricas. Lo mismo le pasó con el agua potable. También lo tuvo que hacer en forma particular, hacer la zanja bastante larga, comprar los materiales y hacer toda la excavación y todo el tema. Entonces, todo eso hay que fijarse, ¿ya? Después la generación de calor, ¿cómo lo van a hacer? Van a cocinar con eléctrico, van a tener todo eléctrico y van a depender de paneles solares o de la electricidad de alguna empresa o de ambas. Eh, Van a utilizar gas, que eso es complejo cuando se vive en el campo, tener que ir a comprar gas y cuando sea tiempo de que no se puede hacer eso o moverse con facilidad, entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? O van a utilizar leña si viven en un lugar que tienen posibilidad de tener leña, ¿cierto? Porque sirve para generar calor para la casa en el invierno, pero también para cocinar. Con respecto a los vecinos, les mencionaba yo que el tema tienen que tener mucho cuidado con los loteos. Eso se está usando mucho, el tema acá en Chile, pero mucho, en demasía, diría yo, el tema de los loteos. Por todos lados la gente vende en los lugares y da pena, ¿cierto? Lugares muy bonitos, terrenos de bosque nativo preciosos, hoy en día lo están loteando, loteos de espacios muy pequeños, ya sea en forma legal o ilegal. Y eso genera ruido, genera robos, genera tomas, genera poblaciones complicadas alrededor. eh, ya todo lo que ya les mencioné antes. Las personas se van al campo, pero se van al campo a escuchar música para todo el sector. Colocan parlantes horribles. Eh, También si hay industrias,
alrededor que contaminen, ya sea las aguas, el aire, el suelo, los olores también. Eso también hay que tener cuidado. En Chile, por ejemplo, están las empresas de celulosa hacia el sur. Pueden haber empresas a veces que, por ejemplo, trabajan con harina de pescado, que es bastante desagradable el olor. Pueden haber sectores cerca donde hay vertederos de basura. Pueden haber lugares donde hay algunas empresas mineras que generan mucha contaminación ambiental, también generan contaminación a las aguas. Eh, Ahí también hay que ver todos esos detalles. Ya también a veces cuando hay lecherías, empresas donde crían aves, ya hay empresas que crían aves, grandes planteles y sale bastante olor. La otra vez en Chile hubo un problema grande con los olores que se generaban donde crían cerdos. También sale mucho olor donde cultivan champiñones y así. Ya a veces donde secan algas, también nosotros en Chile tenemos mucha costa, ¿cierto? Muy extensa y a veces hay sectores que secan muchas algas y sale olor. Caminos, dice, accesibilidad al lugar en diferentes épocas del año también hay que tener cuidado con eso. Se puede ver muy bonito en verano, bonito el lugar, precioso, pero ¿lo han visto cómo es en invierno? ¿Ya? Dice proyectos a futuro en el lugar, también investigar los planos reguladores de las comunas. A veces las municipalidades eso los tienen ahí en internet, mirarlos. ¿Qué planes hay para esa zona donde yo quiero comprar? No vaya a ser que esa zona ya no es, ya no es rural, sino que es considerada urbana, y eso significa que van a empezar a vender para poblaciones, van a hacer una zona industrial y van a empezar a aparecer industrias a mi lado, que es lo que ha pasado muchas veces alrededor de las grandes ciudades en Chile en donde sectores que eran de campo, después empezaron a aparecer industrias, 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 hasta que el campo lo han matado, ¿cierto? Muere el campo y se llena de industria. Esto se los muestro por los planos, cómo van dividiendo los sectores que parecieran muy bonitos de campo, cómo van subdividiendo. Miren en la primera imagen, se fijan ahí que hay cuadraditos todos del mismo rectángulo, en realidad. Todos los rectángulos ahí del mismo tamaño, esos son loteos. Se fijan y son loteos a veces de media hectárea, que las personas lo que allí alcanza, ¿cierto? Hace su casa, una piscina, un gran jardín, y ahí sería, y eso sería el terreno. Entonces muchas veces esos terrenos eran terrenos agrícolas, como los que están al lado, terrenos agrícolas bonitos que se hacían plantaciones, cultivos de campo, y de repente llegan entre medio estos loteos en que se llena de casas y hay todo un cambio en todo el sector. Y en la segunda imagen se fijan que ahí se ve puro bosque. Esto es un loteo que van a hacer, lo saqué me parece el año pasado en Chiloé. Se ve allá que dice Puerto Montt, allá al otro lado. Entonces, un sector que se ve que era puro bosque, ¿cierto? Fíjense cómo ahí ya tienen loteado, ya hay unos loteos. Entonces, esto en un poco tiempo más, ya eso que se ve puro bosque bonito, se va a convertir en ciudad. Miren ahí, ya eso es terrible, ¿eh? Miren esa imagen. Eso eran solo terrenos agrícolas o bosques. Esto solo yo lo saqué de internet de lo que dice que se vende o que se está loteando. Uno busca allí ciertos loteos en Chile, tal zona, y aparecen lugares allí que ya los tienen allí. Miren la cantidad de lotes. Se fijan ahí, tienen como los caminos que tienen diseñado adentro y todos los lotes. Riesgos de aislamiento también es otro tema que hay que ver por nevazones, por lluvias, por erupciones volcánicas, por protestas. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos el tema de que tenemos una carretera central principal y de ahí los caminos laterales a veces son bien complejos. Y cuando hay una protesta, por ejemplo, por estos días estaban protestando los agricultores que tienen trigo en el sur por los precios. Y miraba yo ahí en las noticias leía más bien en las noticias que tenían tomado algunos sectores en la carretera hacia el sur. Y nosotros sabemos que cuando hay algún accidente, que es un desastre, ¿cierto? La carretera que une norte y sur de Chile. También cuando hay nevazones, si es una zona que hay mucha nieve o mucha lluvia, o también tenemos bastantes volcanes, entonces cuando hay erupciones también hay zonas que a veces quedan aisladas.
Por otro lado, la educación de los hijos, los que tienen hijos en edad todavía tanto de básica, media como universitaria, ¿cómo van a hacer con los hijos para la educación? ¿Van a estudiar en la casa? ¿Van a ubicar un colegio en donde van a estar en el pueblo, ¿cierto? Cercano? ¿Cómo lo van a hacer para llevar a sus hijos al colegio? Porque si es una zona de mucha lluvia en el periodo de invierno se complica bastante. El tener que poder, por ejemplo, bajar todos los días a dejar y a buscar, a veces son terrenos muy malos, terrenos que eh, a veces en el verano, ¿cierto? Los arreglan, pasan una pala, quedan bastante planos, pero después en el invierno por las lluvias quedan horribles y a veces no se puede pasar, a veces los vehículos quedan allí atorados, entonces hay que pensar también cómo lo van a hacer para trabajar y para educar a los hijos. La conectividad es otro tema. A pesar de que queremos ir a algún lugar quizás lejos, pero igual lo más probable es que queramos estar comunicados con nuestra familia, con nuestras amistades. Entonces, tengo conectividad en el lugar, tengo señal. Si mis hijos van a estudiar en la casa y necesitan conectarse online, por ejemplo, tengo señal suficiente para eso. Tengo luz eléctrica disponible en los diferentes periodos del año, porque a veces con los inviernos, con el viento, la lluvia, se cortan los cables, ¿cierto? Y se queda sin electricidad. Tengo una segunda fuente para poder eh, pasar por esos periodos, algún motor, algo que me genere electricidad para ese periodo. El trabajo. También vamos a tener una charla con respecto a qué trabajos yo puedo hacer en los diferentes lugares. ¿En qué van a trabajar? ¿Van a seguir trabajando en la ciudad y van a estar viajando al campo? ¿Van a hacerlo de a poco? Quizás van a hacer este trayecto al principio, pero después ya la idea es de ir de a poco viendo qué poder hacer en el campo, o tengo algún proyecto para poderlo trabajar en el campo, o del matrimonio a lo mejor va a trabajar uno y el otro va a quedarse con los hijos, porque ya en el campo, a veces en lugares muy más complejos de que puedan o estar muy lejos, ¿cierto? De otras casas, eh, la, sobre todo las damas, eh, es- encontrar una persona que se quede con los niños, que los cuide, ya no es lo mismo que en la ciudad. En la ciudad es fácil encontrar una persona que nos ayude en el cuidado de los hijos, podemos tener el jardín infantil o llevarlos al colegio, pero si yo voy a hacer educación en casa, eh, ¿quién va a quedarse con los niños en la casa? Ya se complica también ese tema de que los dos estén trabajando fuera de la casa, si hay hijos. Así que también eso hay que conversarlo y tenerlo, porque eso genera después peleas y problemas en la familia. Y recuerden que Satanás es donde más ataca, es en destruir la familia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, por eso dice la hermana Elena que no hay que dar pasos así apresurados, tener muy bien pensado cómo lo vamos a hacer. Eh, ¿Quién va a trabajar fuera? ¿Quién se va a quedar en la casa? Al cuidado de los hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer con la educación de ellos? ¿Cómo lo vamos a hacer con los trabajos? ¿Puedo yo en mi casa, quizás como mujer, hacer algo en la casa? ¿Qué podría hacer? Vamos a tener hartas ideas en unas charlas más. Ya tenemos ahí varias enumeradas que se podrían trabajar. También el tema de la salud. Nosotros, ¿cierto? El tema de la salud es importante. Muchos quizás nos cuidamos o tratamos, ¿cierto?, de seguir la reforma pro salud. Estamos en ese camino, hemos mejorado quizás la salud para como veníamos, pero ¿qué pasa cuando ya hay adultos, por ejemplo, mayores con enfermedades crónicas que ya no hay mucha solución y que tienen que estar yendo a un centro de salud? Por ejemplo, las personas que se hacen diálisis, ¿ya? U otras enfermedades más también complejas. Entonces también hay que ver eso. Si yo estoy viviendo con un adulto mayor, mis padres, mis abuelos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A qué distancia estoy desde mi casa o de la casa en donde vamos a estar a los centros de salud para que la persona pueda hacerse estos tratamientos? Tengo la posibilidad de salir durante el año. Hay problemas para salir en el invierno.
los caminos que han con accesibilidad, digamos, o no, ¿ya? Porque fíjense acá, y eso que ese es un tractor, ¿ya? Los tractores tienen la capacidad para poder andar en este tipo de caminos, y ese tractor ahí se dio vuelta, ¿ya? Entonces, caminos que yo en el tiempo de verano, primavera, los puedo ver, caminos que sí un vehículo puede pasar bien, se convierten en puro lodo en el tiempo de invierno. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Bueno, si hay industrias y ciudades cercanas, ya sabemos, ¿cierto? La contaminación, los robos, las huelgas que pueden venir, eso lo tenemos claro y por eso eh, estamos pensando, ¿cierto?, en salir a lugares más retraídos. Otro tema que complica mucho acá en Chile, sobre todo la zona central, norte y central, es el tema de las minerías. Dice de Chile, por acá dicen que es la tierra prometida de los proyectos mineros Chile. Dice que Chile es el mayor productor y exportador de cobre a escala internacional. Pero de sus suelos también se extrae, dice, oro, plata y hierro, y a eso se le está sumando hoy día el litio, el denominado oro blanco. Es cada vez más demandado el litio a nivel global para la fabricación de baterías. Así que nosotros tenemos un problema también grande en los sectores donde hay minería. También hay que tener cuidado hacia el sur, porque también hay zonas que ya las tienen, digamos, están ahora todavía las empresas mineras muy entretenidas en la zona centro y norte, pero están buscando hacia la zona sur que más pueden encontrar. A medida que se les van acabando los yacimientos por acá, van a ir siguiendo hacia allá. ¿Por qué no siguen tanto hacia el sur todavía? Porque claro, en el norte tienen casi todo el año para sacar sin problemas de lluvia, derrumbes y todo eso. Pero a medida que se les vaya acabando, van a ir siguiendo hacia el sur y esos son los proyectos y los planes que hay por lo menos. Y ya para ir terminando, recuerden este versículo que leímos en la primera reunión. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Ezequiel 3:22. Y creo que por aquí dejé otra que dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14:23. Obedecer la palabra de Dios, qué es lo que nos está pidiendo hoy día a las familias, qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo a cada uno de nosotros, cómo hacerlo, en qué momento. Y como decía al inicio por acá, me voy a ir a la primera diapositiva. Dice que todos tomen el tiempo necesario, tampoco tan largo, ¿cierto? Estamos en tiempos complejos, ustedes lo saben. Dice que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Otra cosa que me recordé ahora releer este trocito es de que van a construir su casa. También tenerlo en cuenta cuántos son los dineros que cuento, cómo la voy a construir, quizás construir algo simple. A unos amigos les pasó que empezaron a construir una tremenda casa y después no eran capaces de terminarla, de hecho todavía no la pueden terminar y ahora se arrepienten de para qué hicieron una casa tan grande. Ha sido imposible poderla terminar porque ya los dineros después se les fueron disminuyendo. Así que también eso es bueno considerarlo. ¿Qué casa me voy a construir? Tiene que ser una casa que tenga, ¿cierto?, las comodidades mínimas necesarias, pero no tiene que ser, ¿cierto?, una tremenda construcción. He visto también, hay un hermano que trabaja en construcción acá en Chile, en la zona sur, y me mostraba la otra vez una casa que estaba haciendo, pero era una tremenda casa. Y en realidad pensábamos, ¿cierto? ¿Para qué será el gastar tanto en esa tremenda casa? Era un matrimonio solamente, mayor, papá, digamos, hombre y mujer, ahí nada más.
ya sus hijos todos estaban casados, además ellos también iban a construir sus casas por ahí cerca. Entonces, ¿para qué era la casa tan grande? Muchas habitaciones, una casa muy gigante. Entonces, también eso hay que considerarlo, pensar muy bien, porque a veces se parte, he visto muchas construcciones así en los campos que parten haciendo una construcción y después quedan abandonadas. Se les acaba ahí el dinero por hacer tan grande y no son capaces de hacer después las terminaciones. Así que también a tener en cuenta. Voy a dejar de compartir y quedamos atentos a las consultas. Son las 7:22 acá en Chile. Voy a mirar si hay algo en el chat, que no lo he visto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me avisan. No sé si había algo por ahí, Waldo, Sí, Benjamín, hermanita, que a lo mejor leyeron. hermanita, Sí, hermana Berito. yo estaba haciendo la consulta. Lo que pasa es que yo también soy de la quinta región y también ando buscando un terreno. Estaba viendo para el sur, pero Ujú. mi marido no le gusta mucho. Pero ahora, si usted dice que aquí en la quinta región hay, me gustaría saber en qué lugar está usted, porque para estos lados encontramos que hay mucho loteo así de mucha gente, no así a lo lejos como vivir más al campo. Entonces, él quiere cerca de acá, pero estamos viendo para el sur, incluso le pregunté al hermano que me dijera dónde vivía él, porque yo tampoco quiero estar sola, porque aquí en mi casa soy yo, mi marido y mis hijos no quieren participar conmigo y mi marido tampoco, entonces yo tengo que buscar un lugar donde también no esté lejos de la familia aquí en la quinta región. En la Z tenemos familia, pero también me gustaría que me dijera usted dónde yo puedo comprar aquí en la quinta región, dónde está usted, porque como le digo, no quiero estar sola, porque yo voy a tener que irme sola, porque mi marido me va a acompañar a hacer casa, a arreglarme el lugar al campo, pero a él no le gusta. Entonces yo tengo ese problema. Y quería saber, hermanita, cómo lo puedo hacer, que ahora estaba conversando con otra hermana acá de donde vivo yo, ella también quiere, pero el marido tampoco se quiere ir, y ellos son los dos adventistas, pero aquí en el caso mío soy yo nomás adventista. Entonces, yo no quiero estar acá ya, aquí en la ciudad, porque ya tengo una parcela acá en Villa Alemana, pero es una parcela donde es una hectárea, casi 2 hectáreas. Tengo de todo tipo de árboles frutales. Ya tengo la experiencia cómo hacerlo todo, pero esa parcela no es mía, mía. Solamente me la pasaron, yo la tengo hace como más de 20 años, pero ahora me dijeron que me iban a vender una parte, entonces mi marido se quiere quedar con esa parte que le van a vender a él, que son como 5.000, y yo me quiero ir al campo, hermanita. No sé qué me aconsejan ustedes, porque por lo que veo, yo me voy a perderme, y yo no quiero perderme, hermana, porque aquí mi marido es, es- es del mundo y él hace todo lo que él quiere, entonces para mí es un problema grande de lo que me pasa porque soy yo nomás, entonces para mí es difícil hacer lo que yo necesito, guardar el sábado, hacer todo lo que yo tengo que hacer para la alimentación, para todo. Entonces yo con mi marido llevo ya 45 años y yo estoy orando para que él pueda, Se le apagó su micrófono, hermana Berito. hermanita, quería que me ayudara en ese sentido. Si es la quinta región, a lo mejor él va a querer y me va a ayudar, se me va a entusiasmar. Y en una de esas podría irse conmigo. Ese es mi consulta, hermanita. Yo creo, hermana, que hay que pedirle con mucha oración la dirección a Dios, porque acá yo vivo en un valle cerca de San Felipe, quinta región, un vallecito chico, pero por acá igual hay bastantes
O sea, yo vivo cerca de San Felipe y cerca de Los Andes, que son ciudades ya grandecitas. Y, y también se ha visto mucho loteo. Lamentablemente, como les decía, los vecinos van loteando, y a mí me da pena eso. Y va llegando muchas personas. O sea, yo en estos años de vida, digamos, he visto cómo se ha ido perdiendo el campo, lamentablemente. Por eso yo creo que tiene que ver con mucha oración en lugares, que el Señor le vaya indicando qué lugares podrían ser. Quizás buscar o en la sexta región, pero hacia más cercano, quizás hacia más hacia la cordillera, lugares en donde haya mayor disponibilidad de agua, porque por el lado de la costa, el problema de la costa es que generalmente hay agua solamente en el periodo de invierno, y tiende a ser como de rulo, le llamamos nosotros por acá, el periodo de verano. Entonces hay poca agua como para tener árboles. Es un clima más benigno hacia la costa, ¿cierto? Que es lo que ustedes tienen en Villa Alemana, un clima que es más parejo, no es ni tan helado ni tan caluroso, pero tenemos los problemas de disponibilidad de agua. Em, no es tan fácil. Después lo podemos hablar por interno, hermana Berito, si le parece. Ya, hermanita, me gustaría, por ¿Usted en qué favor. grupo está, hermana? La verdad que ¿O tengo le tantos mandó? grupos, ¿Tiene muchos tengo grupos? No tantos sabe. grupos, no sé cuál de todos, porque parece que yo me inscribí en varios y no sé si serán los mismos, porque Ya. entro en la mañana también a las 5:30. Ah, también está entrando en las mañanas. Ya. Le Sí, voy a mandar por interno mi número de teléfono y lo podemos conversar después por interno, si le parece. ya, hermanita, muchas gracias. Bendiciones. ¿Alguna otra consulta, hermanos? ¿Alguna duda? Yo creo que, como les mencionaba ya la hermana Berito, hay que orar mucho en familia y ver todas las posibilidades, digamos, todos los problemas también que se puedan suscitar al salir, eh, pensar muy bien cómo lo van a hacer, en cuanto, les decía yo, en cuanto al trabajo, por ejemplo, quién va a trabajar, dónde va a trabajar, las distancias. En el campo a veces los caminos son bastante malos, mucha piedra, mucho desnivel, el vehículo que se va a tener también, porque a veces vehículos que son de ciudad, hay autos que son muy bajos, que no son de muy buena calidad, que claro, en la ciudad también, pero para terrenos de campo que son bien complejos, a veces no andan tan bien, no son seguros para ese tipo de lugares, ¿bien? Esos temas hay que verlos, analizarlos, porque cuando uno va al campo, hacia el sur, por lo menos acá en Chile, uno encuentra todo bonito. Se ven lindos los lugares, mucho bosque, verde, pero hay que verlo en las distintas épocas del año también. Eh, si no tienen vehículo, ¿cómo lo van a hacer para salir de allí? Hay personas que están acostumbradas, que pasa la locomoción colectiva a una cuadra, o en la misma salen afuera y pasan allí los taxis, pero hay zonas, o sea, en los lugares de campo, a veces a kilómetros de distancia no hay locomoción colectiva. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si mi vehículo se deteriora, ¿cómo lo vamos a hacer para movilizarnos? Todas esas cosas. Ya. Por acá pregunta la hermana Carolina, ¿qué se aconseja acerca de organizarse con otros hermanos para comprar en conjunto y salir al campo a vivir en comunidad? Ahí tiene que ser, lo que yo pienso, ahí sí me puede ayudar Benjamín, lo que yo he visto, por ejemplo, un loteo que he visitado de hermanos de iglesia,
que a veces no están todos eh, como con la misma nivel de preparación o de entendimiento de las escrituras. Me da mucho la idea porque conocí a un grupo de personas que viven en un loteo, deben ser unas 10 casas, pero, por ejemplo, se escuchaba la música de uno de los hermanos muy fuerte y no era música de la iglesia, era música mundana, o estaban celebrando la Navidad en otra casa lleno de luces y estaban en un lugar aislado, bastante lejos, un camino bien malo para llegar, que uno podría decir, mira, estos hermanos buscaron un lugar bien escondido, bien eh, alejado de todo, pero eso que se llevan, como les decía a veces los hermanos, la ciudad al campo. Entonces, se fueron a vivir tan lejos y en realidad igual tienen los ruidos y algunas cosas de ciudad. Así que hay que tener cuidado también allí, con qué hermanos se van a ir a vivir allí. Pasa también allí en ese lugar que compraron estos hermanos que hay unos lotes que todavía no se venden, entonces no saben quién va a llegar. Hay uno que lo compró una persona, pues no le gustó, lo volvió a vender. Entonces no se sabe, están ahí con la incertidumbre de qué vecino va a llegar. También pasa que a veces empiezan a venderle a adventistas y después terminan vendiéndole a cualquiera que quiera comprar. Eh, Tienen que ser personas, yo creo, bien consagradas y que se conozcan bien, no un grupo tan grande quizás. ¿Sí, Waldo? Sí, bueno, hay unas citas que, que orientan para, si bien es cierto, poder irse con alguna otra familia, poder irse con alguna otra familia al campo, eh, la orientación es que no sean grupos muy grandes. Una familia más, que se vayan entre dos familias, por ejemplo, pero lo que no es aconsejable es irse como en comunidad. No sé, irse, no sé, 5 o 6 familias, como que no es la idea. La idea es poder dispersarse por todos los lugares con fines, estamos hablando, ¿no es cierto?, de propagar el Evangelio. Eh, Eso quería mencionar. Lo otro, bueno, ahí alguien preguntaba qué son los loteos. Benjamín contestó, los loteos es una forma de decir a cuando un terreno grande se divide en terrenos más chicos y esos terrenos chicos se convierten en parcelas y cada parcela se vende y se habita individualmente. Entonces, me imagino que en todos los países será así, con distintos tamaños mínimos de parcela, pero a veces me he fijado que hay un problema en que puede caer especialmente la persona que viene de ciudad, de pensar que es suficiente con irse a la ciudad a una parcela donde hay muchas parcelas juntas, como un loteo, como dices tú, o sea, donde hay a lo mejor, donde antes no vivía nadie, pero resulta que ahora van a vender 30 parcelas de 5.000 metros y uno que a lo mejor viene de un departamento en la ciudad se siente ya realizado porque ahora vive en 5.000 metros en el campo y ya le parece eso como el ideal, pero en realidad no es el ideal. Creo que hay que tratar de evitar esa situación si es posible, porque vamos a estar en un ambiente rodeado de personas que la mayoría no van a ser de nuestra denominación. Se nos aconseja estar en un lugar retraído, donde podamos estar aislados de nuestros enemigos, dice. No que tengamos enemigos ahora, pero a futuro la religión va a ser perseguida, la religión verdadera. Además, es muy raro en el campo que hayan 10 casas juntas y que en ninguna hay un vecino que coloque la música fuerte, como lo decías tú. Y eso a veces quita la tranquilidad, que es justamente uno de los motivos también por los cuales queremos ir al campo, por lo menos se nos aconseja ir. Entonces, a veces incluso en el campo, los ruidos que en la ciudad se pierden entre el bullicio, en el campo penetran. Entonces, alguna voz que uno en la ciudad, a lo mejor de una cuadra a la otra, uno ya no se puede comunicar, no se escucha,
pero en el campo una persona puede estar hablando un poquito más fuerte y de una cuadra o a 2 cuadras o a 3 cuadras se escucha, por los ladridos de los perros, etcétera. Entonces, en la medida que sea posible, estar en un lugar más aislado, no con mucha gente alrededor, es el plan de Dios. Hay una cita de la pluma inspirada que va en esa dirección, que el plan de Dios no es que en las casas no estén apiñadas una al lado de la otra. Entonces, muchas veces son lugares eh, para estar más distantes. En las casas, si uno los busca en el medio de un terreno agrícola de primera calidad, donde está lleno de parcelas, lo más probable es que sea un lugar muy caro, o más caro que en otros lugares, pero si uno busca, como me parece que tú decías al inicio, un lugar tal vez mm, más alejado, un poco menos deseable, a lo mejor por las mayorías, pero uno puede cambiar eso, tal vez la lejanía, por la tranquilidad, por la paz, por la naturaleza, por en el fondo tener un mayor ambiente para tener comunión con Dios, y eso creo que también hay que tomarlo en cuenta. Eso, Carmen, podría complementar. Y hay una cita de la hermana Elena, voy a ver si la encuentro por mientras habla Benjamín, que dice que buscar lugares que no son como atrayentes, no es así la palabra, pero más o menos tratando de recordar la cita, parafraseando, lugares que no sean atrayentes para otras personas, porque si uno va a comprar un terreno agrícola, es muy caro. Y quizás puede pasar, como decía Waldo, que empiecen a lotear por el lado, a subdividir. eh, entonces también hay que buscar quizás terrenos que no sean tan del gusto de la mayoría de las personas. Benjamín. Buenas tardes, no sé si se escucha bien. Ya. Eh, lo que iba a decir es lo mismo que estaba diciendo el profe Waldo, el hermano Waldo, que Ellen White, ella escribe con mucha claridad sobre esto, que tenemos que nosotros irnos al campo y que ojalá se haga no solo, o sea, al menos con una familia más, pero no hacer comunidades, porque las comunidades realmente ayudan a que solamente los mismos adventistas se centren en sí mismos y no puedan ayudar a las demás personas. De acuerdo a todo lo que ella escribe, que es finalmente la inspiración de Dios, se recomienda que en distintos lugares pueda haber familias adventistas para que puedan enseñar a otras personas. Por lo tanto, esto es no buscar un lugar que quizá quede a demasiados kilómetros de distancia de las demás casas, sino un lugar que sea lo suficientemente apartado para poder tener la tranquilidad de vivir en el campo. Y como recomendación también se habla de que dos familias a veces puedan irse juntas no obviamente a la misma casa, sino al mismo lugar, al mismo sector, puedan ser vecinos. Y se recomienda, por ejemplo, si hablamos la realidad de Chile, que dos familias puedan comprar juntas, y para esto tiene que ser obviamente arriba de 10.000 metros cuadrados. Cuando se compran en cantidades más grandes, los terrenos salen a veces un poquito más baratos. Entonces es recomendable que unas dos, quizá máximo tres familias puedan comprar juntas y después hacer una subdivisión, pero que eso lo hagan inmediatamente. Entonces, antes de comenzar a vivir en el campo, puedan hacer su división, digamos, su pequeño loteo para que queden viviendo juntos, pero cada uno en su lugar, porque de esta forma se vive más tranquilo, ya que sabemos que podemos ser muy cristianos, muy hijos de Dios, pero el diablo va a estar atacando siempre, por lo tanto siempre va a estar la posibilidad de que pueda existir algún problema entre vecinos. Por lo tanto, buscar entre algunas familias comprar un terreno más grande, que ojalá sea en un buen lugar, una buena zona, y que tenga agua, que es algo muy importante, y después hacer una subdivisión es algo muy importante y que los puede ayudar entre ellos, porque si se ayudan entre más personas, van a estar más apoyados, van a estar más encendidos, digamos, espiritualmente, y eso es algo muy importante. Entonces, tener en cuenta eso, si a alguien a veces le cuesta o le es difícil, poder buscar un lugar donde haya más gente conocida, más gente de confianza. A veces alguien se puede ir cerca de familiares que lo pueden ayudar a saber cómo trabajar mejor en el campo,
o simplemente personas que ya han estado viviendo en el campo desde antes, personas que son adventistas, como mencionaba usted en una clase pasada, poder ir algún tiempo, estar con otras personas que viven en el campo, pasar algunos días, algunas semanas ya para saber cómo es el campo, es también de gran ayuda. Pero en comunidades grandes, claramente no es lo que Dios recomienda, porque e incluso hacer iglesias muy grandes no ayuda, ya que de esa forma es como tener árboles muy juntos. El NFI toma como ejemplo un jardín, dice que el jardinero siempre cuando encuentra plantas que están muy juntas, va a arrancar varias de ellas para dejarle lugar a las otras, y las que arranquen las va a ir plantando en otros lugares. Y sabemos que Dios es el jardinero de este mundo, Dios es el jardinero y el cuidador de nuestras vidas. Por lo tanto, Dios quiere sacarnos muchas veces de donde estamos, del lugar de comodidad, y llevarnos a otro lugar donde realmente tengamos espacio para crecer espiritualmente. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Muy bien. No encontré la cita, pero ya la encontraré y después se los puedo compartir. Ahí estaba también, hice ingresar a algunas personas al grupo del campo que querían, estaban solicitando ingresar al grupo, también fueron ingresadas, ¿ya? Sí, vamos a compartir, hermana. La hermana Carolina dicen que libros se encuentran estas citas que mencionan. La mayoría son del libro de Salida al campo de la hermana Elena. Es allí donde se mencionan la mayoría de las citas que hemos hablado acá. Vamos a compartir el libro. Es bueno que el libro de la hermana Elena lo lea muy bien. Antes de salir, léalo en familia. Analícenlo, vayan leyéndolo. Quizás en los cultos podrían leerlo, irlo leyendo en familia, ir analizando, anotando allí, tomando apuntes, porque cada familia es un mundo diferente, cada uno tiene temas diferentes. Entonces, es difícil a veces el consejo generalizarlo, ¿cierto? Y ahí, en oración, ir leyendo y viendo cuáles serían los problemas que se pueden generar. Hay un libro, a ver si me acuerdo cómo se llama. Waldo quizás se acuerde. El de Jim Homberger, ¿te acuerdas? Escape a Dios, ¿cierto? Se llama Sí, Escape escape a a Dios. Dios, algo así, ¿cierto? Mm. De Jim Homberger, también es un libro bastante bueno. Ahí él comenta su salida al campo, que en realidad era una persona de ciudad a ciudad en Estados Unidos, y cómo decidieron salir al campo y se fueron a un lugar, pero en las montañas perdido. Pero él, a pesar de estar allí, él es muy misionero y trabaja haciendo misiones, digamos, va a la ciudad, como Enoch, va a la ciudad y de allí hace charlas y les cuenta su testimonio a las personas y los alienta a salir y le cuenta cómo ellos viven. Y ahí está en un libro también plasmada su salida, digamos, al campo, de forma bien lúdica, explicado, bien bonito el libro, así que también se lo recomiendo leer, se lo podemos subir también allí, eh, para que lo vean y se animen. Allí la hermana Lidia aparece, esos son los links de las charlas, ¿cierto, hermana? Dice clase 1 y la clase 2 de este curso la está compartiendo ahí también en el chat. ¿Alguna otra consulta, hermanos? Si no, ya para orar y despedirnos hasta la próxima semana. Carmen, Sí, quisiera mencionar que ya se compartió en el grupo de WhatsApp nuestro, que se llama Curso de la Ciudad al Campo, el libro que citaste tú, de la Ciudad al ya, Campo, y también voy a compartir en PDF el libro de Jim Homberger, Escapeos. gracias. Ahí compartió también Benjamín alguna cita, testimonios para la iglesia, hay uno allí.
esa cita la saqué recién del libro de La ciudad del campo, donde habla de no irse a vivir en grupos muy grandes como colonias. Ah, ok, ya, sí. Sí, lo otro también, lo que mencionaba Benjamín, es muy importante cuando van a comprar así en grupos como mencionaba Benjamín, ya por ejemplo se van dos familias, eh, no porque sean amigos, conocidos, hermanos, siempre hacer después, si se va a comprar en conjunto, pero después hacer la subdivisión lo más rápido que se pueda y cada uno con sus documentos, porque pasa algo, se muere, por ejemplo, uno de los dueños de casa, de los que compraron, digamos, y se generan muchos problemas con las herencias. Recuerden que generalmente en las familias no todos tienen el mismo sentir, como decía la hermana Berito, entonces ahí vienen los problemas después, con las herencias y todo, y ahí se desordena todo lo que se tenía planeado. Así que tenga mucho cuidado con eso, siempre tener sus papeles en regla, ordenados, por muy familia, amigos que sean, tener ordenado el tema legal, ¿ya? Para no generar problemas después. Ya, hermanos, creo que no veo más preguntas, no veo más manitos levantadas, por lo menos por acá. No sé si hay algo más, se me haya quedado algo que no leí. Gracias, hermana Luzma. Las grabaciones van quedando en el grupo del campo y también las vamos compartiendo en otros grupos, ¿ya? Por ahí se van compartiendo las grabaciones. El PPT también lo voy a subir si les es necesario, si les sirve de algo, también se sube. Ya, ok. Benjamín, ¿nos podrías despedir en oración? Si es posible. O Sí, Waldo. bueno, ¿Sí, Benjamín? Ok, sí. gracias. Vamos a orar, hermanos, Hermanas, entonces. hermanos, sí, los invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Agradecemos, Padre querido, por la gran bendición que hemos tenido de poder conocer algo más de los consejos que tú nos das, Padre querido, a través de la Biblia, el White y a través de nuestra hermana Carmen, Padre Santo, porque sabemos que es tu voluntad, que es tu propósito y que cada uno de nosotros podamos vivir una vida tranquila, una vida apacible en el campo, Padre querido, donde hay muchas y grandes lecciones que tú tienes para cada uno de nosotros en forma individual y también como familia, Padre querido. Queremos pedirte que tú puedas estar con nosotros, que el Espíritu Santo nos pueda acompañar, nos pueda dar la sabiduría que necesitamos para poder llevar a cabo todos estos planes, Padre querido, de poder llegar desde la ciudad, poder llegar a vivir al campo, poder sobrevivir en un lugar así y poder ser luz, Padre querido, para otras personas que se encuentran en tiniebla y en oscuridad espiritual a nuestro alrededor. Queremos agradecer por la vida, por la salud que nos has dado y pedir que nos ayudes también a tener un buen comienzo de semana y nos ayudes también a que el próximo domingo podamos tener nuevamente una de estas clases que pueda ser de bendición también para nosotros. Queremos que estés con cada uno de nosotros y nos acompañes durante lo que queda de esta tarde. Esta semana está comenzando de acuerdo a cada uno de nuestros quehaceres. Y gracias nuevamente, Padre querido, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y porque no estamos solos en este mundo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Waldo. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema. Que esté muy bien, cuídense mucho. Dios Bendiciones. mediante. Gracias, bendiciones. Bendiciones, hermana Connie. Muchas gracias.